Hoy vamos a ver la independencia de Cuba. Mariana Grajales nació en la provincia de Oriente, nació en Santiago de Cuba, estuvo y allá creció. Allí donde nació Mariana, que era una mulata, cuando era niña, al final de la casa, de las cuadras donde ella vivía, había una prisión de esclavos. Ella caminaba y veía en la prisión de esclavos los rostros totalmente desesperanzados de todos aquellos que eran llevados a la prisión por intentar huir, por cimarrones, por buscar la libertad, en una época en que ya la esclavitud había sido abolida en el resto del mundo y en Cuba todavía tenía plena vigencia y era un negocio próspero que sostenía el régimen colonial y hacía que Cuba fuera todavía 40 años después de la independencia del resto de América Latina, una colonia española. Entonces ella es una mulata, va a crecer con un odio terrible por la esclavitud, por el racismo, por la discriminación con los mulatos y con todos los descendientes de los africanos y los africanos, por toda la situación de injusticia que en ese momento se estaba viviendo en Cuba. Y ella se va a casar primero con un hombre. Ella se las ingenió para aprender a leer y a escribir cuando para los mulatos y para los negros estaba vetada la educación. Entonces ella se las ingenia y para ella como mujer, pues imagínese, más grave todavía. Entonces ella va a aprender a leer y a escribir, se va a casar con un hombre de origen venezolano, era frutos con él, va a tener 4 hijos y luego va a enviudar. Y después, cuando ella enviuda, va a conocer a un hombre que viene de otra parte de la isla que se llama Maceo. El hombre es Maceo, el padre, y con él va a tener el resto de los hijos. Él es de origen venezolano y con él va a tener los hijos, va a tener muchos más hijos, en total van a tener 8 hijos, y de ellos esta familia, la familia de los hijos de Mariana y del marido de Mariana, la familia Maceo, van a ser los artífices de la independencia de Cuba, digamos, van a ser toda una de las familias más involucradas con el proceso de la independencia de Cuba. Entonces la independencia de Cuba tiene varias fases, y las fases están a través, digamos, de la historia de la familia Maceo y de la historia de Mariana Grajales, se entreteje con el proceso de independencia de Cuba. Hay una primera parte, que se va a llamar la conspiración de las escalinatas, y esa primera parte de la conspiración de las escalinatas va a ser tan supremamente terrible porque la represión a ese primer levantamiento son unas escalinatas que llevan a un cadalso donde van a matar a látigo a las personas que se rebelen contra el dominio español. Entonces por eso se llama la rebelión de la conspiración de las escalinatas. Después, en 1867, se va a producir lo que se va a conocer como el grito de Yara. Ese grito de Yara lo va a hacer un personaje, Céspedes, que es de los importantes, de la gente más importante de toda el proceso de independencia, porque es que este proceso es largo y complicado, ¿no? Y que no solamente era la última colonia, sino el bastión de todo el ejército. Entonces era muy difícil para ellos empezar la independencia. Entonces el grito de Yara es el primer grito, el primer levantamiento donde se levantan contra el dominio español y ponen una bandera, y ese va a ser aplastado también, el grito de Yara. Y después va a empezar lo que se va a conocer como la Guerra de los 10 años, que es la que es de 1868 a 1878. Esa Guerra de los 10 años va a ser una guerra devastadora. La guerra comienza en la provincia de Oriente. Cuba está dividida en las provincias de Oriente, que es hacia donde queda Santiago y donde queda Guantánamo. Luego, después de Oriente, viene Camagüey, que era la parte ganadera, después Santa Clara, después Matanzas, La Habana y Pinar del Río.
Entre La Habana, Pinar del Río era donde estaban la parte tabacalera y la parte azucarera. Camagüey era la parte ganadera. Oriente era la provincia más pobre. En Oriente es donde empiezan los levantamientos. Oriente es la tierra donde está la mayor cantidad de gente mulata y la mayor cantidad de gente esclavos, antiguos esclavos o gente que todavía está en situación de esclavitud. En la parte de Oriente se va a formar el ejército. La familia de Mariana Grajales va a estar totalmente involucrada en esa guerra de los 10 años. Allá, primero su esposo entra en el levantamiento de la guerra y él va a morir en combate. Y luego su hijo se va a convertir en una leyenda. Antonio Maceo va a ser una leyenda porque va a ser uno de los próceres de la independencia cubana, va a ser un tipo invencible, va a ser el primero fue capitán mayor, asciende con una gran rapidez porque era un tipo muy valiente, va a ser el que dirige el ejército Mambí. Por ser mulato lo discriminan dentro de los ejércitos porque no querían estar al mando de un mulato. Ahí hay unos problemas de clase y de raza, junto con el de la independencia que se van a cruzar en muchas ocasiones. Entonces, este primer personaje, Maceo, Antonio Maceo, va a dirigir el ejército Mambí, y ese ejército Mambí es el que empieza el levantamiento de la guerra de los 10 años. Ese levantamiento tiene lugar en Oriente. Oriente es la provincia que empieza el proceso de independencia de Cuba, y por eso todos los recuentos musicales de la historia de este país y de cómo van atravesando todos sus procesos hacia la independencia, Henry Fiol les canta Oriente. Oriente lidera el proceso de independencia. Oriente es el que produce el levantamiento de la guerra de los 10 años y Maceo es el que está comandando el ejército Mambí de Oriente. Entonces aquí hay una serie de héroes que son los de la independencia, que son Máximo Gómez. Máximo Gómez es veterano de la independencia de la Dominicana. La Dominicana se acaba de independizar de Haití. Entonces la gente que peleó en la Dominicana va a pelear por la independencia de Cuba y entre ellos va a llegar Máximo Gómez. Entonces aquí se va formando Céspedes, Carlos Manuel Céspedes, que es el que da el grito de Yara. Maceo, que es el que comanda el ejército Mambí. Máximo Gómez, que es el que va llevando todas las huestes de la independencia en la primera parte. Y más adelante, un poco más adelante, porque en esa época todavía era pequeño, se va a unir a toda esta gesta José Martí. Entonces aquí se va creando todo el espectro, están Agromonte, Cisneros, Flor Conver, toda la gente que va creando el movimiento del ejército Mambí. Este levantamiento lleva a la guerra de los 10 años. Esa guerra va a ser absolutamente devastadora porque lo que van a hacer es quemar todos los ingenios. Empiezan a quemar los ingenios para empezar a mellar la riqueza del poderío español.
Entonces, esta guerra es un levantamiento de unas proporciones, va por todos lados, se va metiendo la guerra y van empezando a quemar los campos, van empezando a quemar los cañaduzales, van empezando, además tratando de llegar a la parte occidental de la isla. Porque al llegar a la parte, ahí va a haber una especie de trocha, esas trochas que se van a hacer para impedir que la parte oriental se una con la parte occidental, es decir, la parte occidental de la isla lo que va a ser Habana y Pinar del Río. Desde Santa Clara, Habana y Pinar del Río. Entonces van a hacer unas trochas, la trocha de Muriel Majana y la trocha de Júcaro Morón, para evitar que se unan, una para aislar a La Habana y la otra para evitar que la parte oriental se una con la parte occidental de la isla y se generalice el levantamiento. Entonces, esas trochas son como especies de muros, haga de cuenta como el muro de Berlín, o como el muro de Cisjordania, o como el muro o como la muralla de México, esas muros que intentan impedir que una parte digamos, de la historia se junte con la otra. Entonces, aquí viene el gran levantamiento, y esta guerra, como va a ser tan fuerte, tan supremamente costosa en términos de vidas, entonces ahí en ese momento todavía hay posiciones divergentes, hay una posición autonomista que quiere, digamos, una relación de autonomía con España, y hay otra posición independentista. En la primera parte de la guerra de los 10 años. Más adelante esto se va a radicalizar tanto que ya no va a haber posiciones intermedias y ya la independencia va a ser un propósito de todos. Pero eso primero atraviesa un problema de clase. Hay un ejército mambí, mulato, que tiene perfectamente claro la independencia, y hay un mundo criollo que de todas maneras no está muy seguro si realmente quiere prescindir del dominio español y vivir en una isla donde donde mucha parte de la población es mulata, y vivir un mundo mulato y un mundo criollo, o si lo que quiere son unas relaciones, digamos, de condiciones económicas más favorables con relación a España, condiciones de autonomía. Hay todavía esa divergencia, y esa divergencia se ve en el campo de batalla. Al cabo de 10 años de guerra, se produce un amnisticio, porque la cosa es absolutamente devastadora. El nivel de destrucción al que llegó Cuba en este momento va a ser tan grande que hay un momento en que están desgastados, en que dicen, bueno, esto no parece salir para ninguna parte. Además, como la esclavitud todavía estaba, va a haber un momento en que la independencia, la abolición de la esclavitud y la supresión del racismo se vuelvan una sola causa, porque todas están entrelazadas. El comercio de esclavos era el que mantenía la condición colonial de Cuba, junto con el comercio del azúcar y el comercio de lo que va a ser el tabaco. Entonces, para poder hacer todo esto, se tiene que hacer todo a la vez. Hay un momento en que la guerra de los 10 años, que tiene muchos visos de guerra civil, por lo que hay posiciones diferentes ahí, porque el ejército mambí tiene perfectamente claro que está peleando y los otros no. Hay un momento en que se produce una paz. Cuando esta guerra ha llegado a un nivel de devastación, es cuando Guillermo Portavales nos describe cómo estaba Cuba después de 10 años de quemar los ingenios. Eso era una sola, y el grado de represión era absolutamente brutal, y se va a poner peor. Esta guerra va a tener unas características muy sangrientas, huellas musicales del grado de destrucción que Cuba llegó a tener. Nos la cuenta La Vuelta Bajera. Canta cubano sincero y ponen tu dulce nota, que más no caiga una gota de sangre al cubano suelo. Santa bendición del cielo, que tranquilice esta tierra. Cubano, ya no más guerra, mira que por nuestra chiosa pasa la más dolorosa tristeza que el mundo encierra. Por la llanura habanera, entre madrugas y güines, como dulces comejines, canta la vuelta. Después de esta guerra, cuando se produce la paz
de la Guerra de los 10 años. En la Guerra de los 10 años, toda la familia de Mariana Grajales está metida y los hijos de ella van muriendo uno por uno, y Maceo es cuando se va a convertir en una leyenda, y hay un momento en que él va a estar herido y llega allá y ella le echa como 2 o 3 ungüenticos y 3 trapitos y que siga huyendo. Hay un momento en que Maceo se vuelve un tipo invencible. Lo hieren y sigue andando y sigue por todas partes, y cuando llega el momento y los hijos de Mariana van muriendo uno a uno, ya el marido murió hace rato en el comienzo de la Guerra de los 10 años, y Mariana se convierte en un personaje como la madre coraje de Bertolt Brecht o como la madre de Máximo Gorki, esas madres arquetípicas que se convierten en digamos, como en los símbolos de un proceso de independencia o de revolución. Ella va a hacer eso. Mariana Grajales era como la inspiración, y todos decían que miraban los ojos de Mariana y con eso nomás tenían para seguir luchando. Entonces, cuando se produce el amnisticio de la Guerra de los 10 años, ahí hay una promesa de perdón, una promesa de paz, una promesa de condiciones, mejorar las condiciones de la vida de la gente en la isla, de mejora de condiciones políticas, y a cambio de todo eso se va a firmar la paz de la Guerra de los 10 años. En ese momento, Maceo tiene que huir, y Mariana tiene que huir, todo el mundo que está metido, digamos, muy profundamente en el proceso, tienen que huir, y van a huir a Jamaica. Muchos de esos van a huir a Jamaica. El proceso de la Dominicana, Cuba, Jamaica y Puerto Rico está totalmente entrelazado, porque la gente que viene de la Dominicana, de la Guerra de Independencia con Haití, es la que va a liderar también en una gran medida la Guerra de Independencia de Cuba, porque en el momento del exilio, cuando se produce la paz de la Guerra de los 10 años, muchos irán a Jamaica, y desde Jamaica van a empezar a cobrar, desde Kingston, van a redoblar esfuerzos para luego ya hacer la contienda final. Y más adelante, cuando ya en la última parte de la Guerra de Independencia, esa guerra se va a librar al mismo tiempo, cuando ya se dé el enfrentamiento final, se va a librar al mismo tiempo en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces, en Cuba y Puerto Rico, ese es la misma, digamos, es el mismo punto histórico que lleva al final del dominio español en las dos islas. Entonces, por eso, la Dominicana, Jamaica, Cuba y Puerto Rico están estrechamente unidos en todos estos procesos que van a culminar con el fin del dominio español en el Caribe. Entonces, en ese momento esta gente se va para el exilio, y ellos van a desembarcar después, ya para la última parte de la independencia. Entonces, cuando se van para el exilio, aquí hay una promesa de paz, pero resulta que esa promesa de paz se va a convertir en una matazón. Se traiciona la palabra que se le dio al ejército mambí, los españoles empiezan a desatar una represión terrible, y este nivel de represión va a ir en aumento hasta que más adelante estos se van a volver campos de concentración. Y todo muchacho que no pueda justificar claramente su presencia fuera de la hacienda va a ser arrestado. Las mujeres que no se sepa qué están haciendo fuera de su casa van a ser arrestadas. Entonces ahora, como los hombres van a huir, cuando empiecen los campos de concentración, los hombres van a huir para seguir peleando. Entonces, ¿a quién van a concentrar? Pues a las mujeres y a los niños. A partir del momento en que se produce la paz de la Guerra de los 10 años, el nivel de represión va en aumento, y ese nivel de represión, la manera tan brutal como persiguieron a toda la gente, la forma como ellos tenían que seguir, porque era más seguro para las familias seguir a los soldados y cocinar para ellos y estar con ellos en la guerra que quedarse en las casas, porque en las casas los llevaban a los campos de concentración que se van a hacer. Entonces, estos niveles de represión crecientes que se van a producir van a radicalizar todo lo que es el proceso de independencia, y van a hacer que la posición intermedia de una autonomía con España no sea sostenible, porque España ha incumplido todos los acuerdos que les había prometido a ellos. Entonces, de aquí en adelante, esto se va volviendo cada vez más radical, hasta que ya el proceso de independencia se vaya a hacer inevitable. Cuando se vuelve al levantamiento, y ese levantamiento es para terminar con el dominio español. Hay muchas cosas que están en juego. La guerra de secesión en Estados Unidos es de 1861 a 1867, y en el 67 es el grito de Yara. Entonces, la guerra de Cuba
está emparentada con el fin de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, que es lo que se está reclamando en Cuba, y por eso está peleando el ejército Mambí. Entonces, cuando ya los sectores más moderados con respecto a España pierden toda posibilidad de contacto con ella ante el incumplimiento de las leyes que hacía 80 años iban a llegar, de los armisticios que se iban a hacer con la Guerra de los 10 días y ante el recrudecimiento de la represión. Esta primera parte, la Guerra de los 10 años, es el equivalente a la fase del 20 de julio en la historia de la independencia nuestra, y la posterior represión de toda la gente que estuvo metida ahí, desde Policarpa Salabarrieta hasta el sabio Caldas, toda la gente que muere en la parte de 1812. Y luego en Colombia se va a producir un proceso de independencia que ya es el punto final, que ya es el de 1819, que ya es el de la batalla de Boyacá. En Cuba pasa una cosa similar. Hay una primera parte que es la Guerra de los 10 años, y hay una segunda parte que es la parte que va a ser desde 1896 hasta 1898, que es el último envión ya para sacar a los españoles de la isla. Lo mismo que aquí se dio en 2 tandas, allá también se va a dar en 2 tandas. En la primera tanda todo el tiempo están Maceo y Máximo Gómez comandando los ejércitos y llevando toda la rebelión de Oriente hacia las provincias de Occidente para tratar de llevar a cabo todo el proceso de independencia. En la segunda parte ya hay un desembarco, y en la segunda parte ya aparece un personaje que en ese momento va a entrar en contacto con Maceo y con Máximo Gómez, y que va a ser un inspirador político y poético de la rebelión, y que va a adquirir una talla y una dimensión no solamente cubana sino latinoamericana, porque es el momento también en que se está forjando una identidad latinoamericana, porque son los procesos en que empieza a existir Latinoamérica. Entonces, pues, digamos, la idea de los hombres pensadores que empiezan a imaginar cómo puede ser este continente, tiene sus semillas en los albores de esta época de la historia. El personaje que va a entrar en escena después y que va a encontrarse con Máximo Gómez y con Maceo se llama José Martí. Mariana Grajales huye y ella después tiene que regresar. Mariana Grajales a los 60 años está corriendo para arriba y para abajo la independencia. Ella no va a ver el final, ella sabe que eso va a pasar, pero ella va a morir un año antes del último levantamiento, cuando ella no alcanza a ver cuando regresan y cuando se hace la última campaña. Entonces, mientras tanto, mientras estamos en este paréntesis, después de la Guerra de los 10 años, es cuando Martí se va haciendo grande. Martí, José Martí, es hijo de españoles, pero él es nacido en La Habana, es habanero. José Martí es poeta, y su papá, que es un oficial de artillería, él no cree en las balas. Entonces no quiere que su hijo sea poeta, ni quiere que nada de eso le pase, y entonces él va a estudiar a escondidas y va a hacer sus versos a escondidas. A los 16 años hace un verso por la independencia de Cuba, y cogen y lo van a arrestar y le van a clavar una sentencia que originalmente era de 10 años de prisión por un verso. Entonces, porque la represión va a ser muy grave y luego logran sacarlo, Martí va a tener que pasar mucho tiempo de su vida en el exilio, porque mucho tiempo de su vida va a estar bajo las persecuciones más grandes, y en ese exilio va a estar en contacto con todos los intelectuales de América Latina, con los movimientos literarios de la época, con el modernismo que estaba surgiendo, con Rubén Darío, con Vargas Vila. Vargas Vila lo adoraba, y a Vargas Vila no le caía bien nadie. Tenía una de las lenguas más peligrosas del continente, y le decía que José Martí era un inspirador de lo cubano, un inspirador bucólico y maravilloso y romántico del espíritu cubano. Entonces se va a encontrar con toda la gente en sus travesías, va a conocer a Rubén Darío, va a conocer a Vargas Vila, va a conocer todo el debate en el mundo latinoamericano entre civilización y barbarie, el debate por la independencia, y va a ir buscando por la causa cubana el apoyo en diferentes. Él fue a Nueva York, fue a España, fue a todas partes, y eso le va a dar el pensamiento universal que va a llegar a tener y la talla histórica que va a desempeñar. Él es el inspirador, el ideólogo, el que va forjando el pensamiento. Los otros son los guerreros, él es el poeta inspirador.
Y de su poema y de sus inspiraciones nos quedan muchos versos y nos quedan muchas historias, una de las cuales es la Guantanamera. Dulces para el alma inquieta, bajo una luna de enero. La importancia que va a tener José Martí como inspirador, como ideólogo, como pensador y como fundamentador del proceso de independencia de Cuba es lo que vamos a ver después de la pausa. Los versos de Martí de la Guantanamera son además una premonición de cómo él efectivamente va a morir. Él va a morir así, de cara al sol. Martí ha estado durante todo el proceso del final del proceso de la Guerra de los 10 años. Esa Guerra de los 10 años se hizo básicamente sobre las logias masónicas. Son las logias masónicas las que la van a organizar con el ejército mambí. Maceo mismo era un masón. Y ahora viene como la parte de Martí, y la parte de Martí es todo, mejor dicho, el rollo que tienen en la cabeza, el proyecto histórico de lo que puede ser Cuba, es lo que tiene José Martí, porque los otros tenían el proyecto militar de la independencia. Sin ellos no hay independencia, pero sin José Martí no hay proyecto. El proyecto histórico es Martí. Entonces Martí va a desarrollar todo el pensamiento universal a través de su contacto con los escritores de América Latina, del pensamiento que se está gestando en América Latina. Él también va a conocer España y va a conocer un contexto muy amplio de la situación en la que se estaba dando la independencia de Cuba, porque era tan difícil, era el último bastión, después del costo de más de 200.000 personas murieron en la Guerra de los 10 años, todo lo que había significado esto le cabe a Martí en la cabeza. Entonces Martí, a través de los versos, Martí es un hombre de las ideas de la Ilustración, es un hombre con el romanticismo, es un hombre que condensa muchos saberes de su tiempo. Al condensar tantos saberes de su tiempo, no solamente tiene una talla cubana, sino tiene una talla de América Latina. Es uno de los forjadores del proceso, aún en formación, de la identidad latinoamericana, es José Martí. José Martí tiene una relación de llavería con su verso. Él y su verso son una sola. Él y su verso son amigos. Él a través del verso va a mostrar todo lo que es, y su verso va a ser su mayor testimonio, su confidente, su compañero, va a ser el que comparta su suerte. Él está unido al verso y el verso está unido a Martí, y sin esa poesía no es entendible la talla de este personaje ni la profunda psicología poética que había llevado a este hombre al proyecto, a la guerra, al exilio y a toda la cantidad
cantidad de avatares, a todos sus amores, a todas sus historias, a la niña de Guatemala, a la que se murió de amor, a todas las historias que tiene Martí, uno no las puede entender si no entiende la relación de Martí con la patria y la relación de Martí con el verso. Una de las maneras como él nos muestra cómo es su llavería con el verso es aquí donde dice: vierte corazón tu pena. Martí va desarrollando toda una historia con el verso porque dice que el verso es el que le aguanta todo. Es el único que no lo abandona, es el único que siempre está con él, y por eso es que cuando el corazón le aconseja que deje a un lado los versos, el tipo dice: no puede hacer eso, porque él está ligado al verso y se salvan juntos o se caen los dos. Entonces Martí se va a meter a definir la América, se va a meter a tratar de definir qué somos en medio de toda esa cantidad de fuerzas, y por eso es que él va a contarnos una historia también de cómo le parecía a él que era la América, porque está tratando de descifrar entre ese mundo español, entre ese mundo mulato, qué puede ser la América dentro de la formación de los ejércitos. Todo eso lo está pensando él. Entonces hay una parte donde él intenta definir la América. Estas voces que estamos escuchando es una musicalización que hace Pablo Milanés de los versos de José Martí. Nuestra América es como lo llama ahora. Martí aquí nos está mostrando todos los componentes culturales que se debaten en esta Cuba que está intentando nacer como nación. Una Cuba española, una Cuba europea, una Cuba blanca, una Cuba mambí, una Cuba que va a estar metida dentro de todas las fuerzas del mundo africano, del mundo mulato, del mundo campesino, pero que tiene la montera de España y que se siente parte de Europa. Esa indefinición que no es solo cubana, sino americana, es lo que hace que la reflexión de José Martí alcance la perspectiva de la formación de un continente en términos de qué es, qué tiene de cada cual y hacia dónde se dirige. Por eso es un visionario, él es un visionario en todo lo que él intentó mirar, analizar y definir de su propia tierra y de toda la tierra en su conjunto a la que él pertenece. Entonces, él se va a meter, todo el tiempo está metido en la lucha por la independencia de Cuba, todo el tiempo buscando que le paren bolas para la independencia de Cuba, haciendo lobby por todas partes, en todas partes del exilio, y luego él va a desembarcar. Y ahí es cuando se encuentra con Maceo, y ahí es cuando entra, digamos, a la parte ya propiamente de la guerra. Entonces, la manera como él define
lo que va a ser ese grado de represión, porque esta guerra se va poniendo terrible. Después ahí viene el segundo envión, que es el de 1896. Ahí hay un momento en que Valeriano Weyler va a meter a toda la gente en campos de concentración y van a tener más de 400.000 personas en campos de concentración y se van a morir ahí de fiebre, de enfermedades, de maltrato, de tortura, de brutalidades, y se arrecia la represión en las calles, y cada vez que hay un levantamiento la represión es más terrible. Ese pedacito ya después del desembarco, desde el 96 al 98, es pavoroso. Y así es como él lo describe, porque es literal lo que él nos cuenta en sus versos, que lo que estaba pasando. Eso es lo que nos describe en El enemigo brutal. Esa última parte de la independencia ya tiene detrás todo el bagaje de la movilización, ya tiene detrás el momento en que desde Bayamo, Perucho ha creado una canción que están cantando en todas las plantaciones y que la gente susurra, que se llama La Bayamesa, que va a ser el himno nacional de Cuba. Se va forjando, digamos, todo el imaginario de la independencia de Cuba entre el pensamiento de Martí, entre los cantos de la Bayamesa, que decía: a las armas corred bayameses, que la patria os contempla orgullosa, no temáis a la muerte gloriosa, porque dice que para morir por la patria es vivir. Así empieza, es el himno de Cuba, la Bayamesa, que se va haciendo desde Bayamo. Está el pensamiento de Martí y está un nivel de represión tan duro de parte de los españoles, los campos de concentración, la matazón de la gente, y por el otro lado también están las quemas de los ingenios para parar la producción azucarera. Aquí ya se acabaron las posiciones moderadas. En este momento ya no hay autonomistas y el nivel, digamos, la parte de los campos de concentración ya se vuelve una cosa tan terrible que en este momento todo el mundo está pidiendo la independencia. Aquí se ponen de acuerdo. Lo que ha tomado tanto tiempo desde el grito de Yara hasta este desembarco y hasta esta segunda parte, aquí ya todo el mundo está de acuerdo en que hay que independizarse de España. En ese momento la guerra adquiere unas características pavorosas y al mismo tiempo que se está librando la guerra en Cuba, el imperio, lo que queda del imperio español la está librando en Filipinas, donde la resistencia es aterradora, y al mismo tiempo se está jugando el destino de Puerto Rico. Entonces aquí hay un punto entre toda la inspiración de José Martí y entre todo este imaginario, entre las logias masónicas, el ejército Mambí, Céspedes, la Bayamesa, Martí, todo este imaginario en conjunto. Cuando se está dando eso, hay un momento en que esta guerra está estancada en un proceso sangriento, pavoroso, y ese estancamiento en ese proceso hace que los Estados Unidos sienta que aquí hay una isla maravillosa, con una producción de azúcar impresionante, de tabaco, y que se está destruyendo en una guerra que la está arrasando. Entonces busca intervenir. ¿Por qué? Es que esta es la agonía del imperio español y el comienzo de la hegemonía norteamericana en el Caribe.
La independencia de Cuba marca los límites entre esas dos coordenadas históricas. El imperio español agonista, este es el canto del cisne, y esto es una última parte. Después, cuando pierdan ya finalmente en 1898 las colonias, España va a entrar en un proceso depresivo profundo y va a sacar una generación que es a la que le duele España, que es la generación del 98, porque ya es el último pedazo del imperio. Esto lo van a terminar saldando como cuando quedan los remates de un almacén. Este imperio se va a perder de una manera lastimosa que hace que España se enclaustre de aquí para adelante y entre en un proceso profundo. Entonces resulta que Estados Unidos aquí se empiezan a juntar un montón de cosas. Estamos en la guerra para ya sacar la independencia. Estamos en el momento de mayor represión con los campos de concentración y Estados Unidos empieza a buscar la intervención. Esa intervención la quiere todo el mundo. Esa intervención la quieren los españoles, porque para los españoles finalmente queda menos grave de salir derrotados y abandonar las colonias, porque se enfrentaron a un enemigo poderoso y militarmente muy superior, como es en ese momento los Estados Unidos, que ser derrotados por el ejército Mambí, porque ser derrotados por el ejército Mambí queda muy terrible, ¿eh? En cambio, si los barcos españoles, los barcos norteamericanos, que eran de vapor, acorazados, y los españoles eran de vela, esto era pelea de chalupa con acorazado, pues era una cosa desproporcionada en términos tecnológicos. Entonces, finalmente, para salvar el honor español, les queda menos tenaz haber perdido frente a Estados Unidos que haber perdido frente al ejército Mambí, por un lado. Por otro lado, el nivel de matanza es tan grande que los cubanos también quieren un apoyo, porque es muy dura. Es que como son bastiones españoles grandísimos los que están en ese momento, la concentración de las tropas en Cuba, entonces la desproporción numérica es enorme. Entonces, unos y otros quieren la intervención de los Estados Unidos. Estados Unidos busca una hegemonía en el Caribe y encuentra en esta guerra la posibilidad de obtenerla. McKinley está de presidente y en ese momento Theodore Roosevelt, que más adelante va a ser presidente, se ofrece de voluntario en los Blue Riders para ir a pelear a Cuba. Y allá es cuando se encuentran con la malaria, oyen los artículos de lo que había escrito Carlos Finlay y empiezan las investigaciones para encontrar la cura de la malaria que contábamos cuando estábamos en este periodo, en el contexto que llevaría a Panamá. Todo eso se va a entrelazar, digamos, un montón de cosas entran a jugar a la vez. Entonces van jugando todos estos factores a la vez, y por el otro lado, dos periodistas se inventan una guerra. Pulitzer y Hearst se inventan ante la opinión pública norteamericana el invento de inventarse las guerras. Es decir, fabulan lo que está pasando en ese momento para vender periódicos y exageran todo lo que está pasando. Ahí eso ya era el desfallecimiento. Ellos van a exagerar lo que está pasando, van a crear historias para movilizar la opinión pública y vender más periódicos. Van a empezar a mandar periodistas en barcas que lleguen allá, inventándose así los primeros corresponsales. Entonces hablábamos cuando estábamos en la historia de Panamá, cómo ellos tenían una guerra a muerte por el periodismo, y en un principio Pulitzer tenía un caricaturista que tenía una columna que se llamaba, un dibujo que se llamaba El Niño Amarillo, The Yellow Kid. Ese caricaturista fue sonsacado por Hearst para el periódico suyo. El juicio histórico que se les va a hacer a ellos por el manejo de la prensa durante la guerra de independencia de Cuba, por esa caricatura del niño amarillo, va a recibir el nombre de prensa amarilla, amarillismo. El amarillismo tiene ese origen y es en este conflicto. Entonces, en este conflicto se empiezan a mover intereses geopolíticos de un tamaño que es mucho más grande, digamos. Aquí se están moviendo cambios de orden histórico en el Caribe. Por un lado, Cuba lleva ya mucho tiempo, porque es que si arrancamos en el 67 con el grito de Yara, y esto ya son 1898, ya eso es mucho tiempo peleando para poder buscar la independencia. España ya no puede más. La entrada de los Estados Unidos sella digamos, la imposibilidad de ganar esto, y Estados Unidos va a entrar en una hegemonía en la zona
va a entrar a través del apoyo a Cuba, a través de la manera como va a quedar Puerto Rico en relación con los Estados Unidos y a través de lo que va a ser el fin de Filipinas, también del Imperio Español en Filipinas. De una sola sentada se pierden esas tres bastiones, el Imperio Español se acaba, Cuba queda independiente, pero en unas condiciones muy complejas históricamente con respecto a un nuevo orden social en el Caribe. El proceso que esto tiene que ver con Puerto Rico y lo que va a ser de aquí en adelante el proceso de Jamaica para seguir con nuestra historia del Caribe es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los versos de José Martí, desde el heroísmo de Maceo, desde la inspiración de Mariana Grajales y desde la formación del proyecto histórico de Cuba como nación, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Oriente lidera el proceso de independencia. Oriente es el que produce el levantamiento de la Guerra de los 10 años y Maceo es el que está comandando el ejército mambí de Oriente. Entonces aquí hay una serie de héroes que son los de la independencia, que son Máximo Gómez. Máximo Gómez es veterano de la independencia de la Dominicana. La Dominicana se acaba de independizar de Haití. Entonces la gente que peleó en la Dominicana va a pelear por la independencia de Cuba y entre ellos va a llegar Máximo Gómez. Entonces aquí se va formando Céspedes, Carlos Manuel Céspedes, que es el que da el grito. Hoy vamos a ver la independencia de Cuba. Mariana Grajales nació en la provincia de Oriente, nació en Santiago de Cuba, estuvo y allá creció. Allí donde nació Mariana, que era una mulata, cuando era niña, al final de la casa, de las cuadras donde ella vivía, había una prisión de esclavos. Ella caminaba y veía en la prisión de esclavos los rostros totalmente desesperanzados de todos aquellos que eran llevados a la prisión por intentar huir, por cimarrones, por buscar la libertad, en una época en que ya la esclavitud había sido abolida en el resto del mundo y en Cuba todavía tenía plena vigencia y era un negocio próspero que sostenía el régimen colonial y hacía que Cuba fuera todavía 40 años después de la independencia del resto de América Latina, una colonia española. Entonces ella es una mulata, va a crecer con un odio terrible por la esclavitud, por el racismo, por la discriminación con los mulatos y con todos los descendientes de los africanos y los africanos, por toda la situación de injusticia que en ese momento se estaba viviendo en Cuba. Y ella
se va a casar primero con un hombre, ella se las ingenió para aprender a leer. 7, se va a producir lo que se va a conocer como el grito de Yara. Ese grito de Yara lo va a hacer un personaje, Céspedes, que es de los importantes, de la gente más importante de toda el proceso de independencia, porque es que este proceso es largo y complicado, ¿no? Ve que no solamente era la última colonia, sino el bastión de todo el ejército. Entonces era muy difícil para ellos empezar la independencia. Entonces el grito de Yara es el primer grito, el primer levantamiento donde ponen se levantan contra el dominio español y ponen una bandera, y ese va a ser aplastado también, el grito de Yara, y después va a empezar lo que se va a conocer como la Guerra de los 10 años, que es la que es de 1868 a 1878. Esa Guerra de los 10 años va a ser una guerra devastadora. La guerra comienza en la provincia de Oriente. Cuba está dividida en las provincias de Oriente, que es hacia donde queda Santiago y donde queda Guantánamo. Luego, después de Oriente, viene Camagüey, que era la parte ganadera, después Santa Clara, después Matanzas, La Habana y Pinar del Río. Entre La Habana, Pinar del Río era donde estaban la parte tabacalera y la parte azucarera. Camagüey era la parte ganadera. Oriente era la provincia más pobre. En Oriente es donde empiezan los levantamientos. Oriente es la tierra donde está la mayor cantidad de gente mulata y la mayor cantidad de gente antiguos esclavos o gente que todavía está en situación de esclavitud. En la parte de Oriente se va a formar el ejército. La familia de Mariana Grajales va a estar totalmente involucrada en esa guerra de los 10 años. A escribir cuando para los mulatos y para los negros estaba vetada la educación. Entonces ella se las ingenia, y para ella como mujer, pues imagínese, más grave todavía. Entonces ella va a aprender a leer y a escribir. Se va a casar con un hombre de origen venezolano, era frutos con él, va a tener 4 hijos y luego va a enviudar. Y después, cuando ella enviuda, va a conocer a un hombre que viene de otra parte de la isla, que se llama Maceo. El hombre es Maceo, el padre, y con él va a tener el resto de los hijos. Él es de origen venezolano, y con él va a tener los hijos, va a tener muchos más hijos, en total van a tener 8 hijos, y de ellos, esta familia, la familia de los hijos de Mariana y del marido de Mariana, la familia Maceo, van a ser los artífices de la independencia de Cuba, digamos, van a ser toda una de las familias más involucradas con el proceso de la independencia de Cuba. Entonces la independencia de Cuba tiene varias fases, y las fases están a través, digamos, de la historia de la familia Maceo y de la historia de Mariana Grajales, se entreteje con el proceso de independencia de Cuba. Hay una primera parte, que se va a llamar la conspiración de las escalinatas, y esa primera parte de la conspiración de las escalinatas va a ser tan supremamente terrible porque la represión a ese primer levantamiento son unas escalinatas que llevan a un cadalso donde van a matar a látigo a las personas que se rebelen contra el dominio español. Entonces por eso se llama la rebelión de la conspiración de las escalinatas. Después, en 1860 años, allá, primero su esposo entra en el levantamiento de la guerra y él va a morir en combate, y luego su hijo se va a convertir en una leyenda. Antonio Maceo va a ser una leyenda porque va a ser uno de los próceres de la independencia cubana, va a ser un tipo invencible, va a ser el primero fue capitán mayor, asciende con una gran rapidez porque era un tipo muy valiente, va a ser el que dirige el ejército Mambí. Por ser mulato lo discriminan dentro de los ejércitos porque no querían estar al mando de un mulato. Ahí hay unos problemas de clase y de raza, junto con el de la independencia, que se van a cruzar en muchas ocasiones. Entonces, este primer personaje, Maceo, Antonio Maceo, va a dirigir el ejército Mambí, y ese ejército Mambí es el que empieza el levantamiento de la guerra de los 10 años. Ese levantamiento tiene lugar en Oriente. Oriente es la provincia que empieza el proceso de independencia de Cuba, y por eso todos los recuentos musicales de la historia de este país y de cómo van atravesando todos sus procesos hacia la independencia, Henry Fiol les canta Oriente.